Señores, muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros, el Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista y hoy es martes 9 de junio del año 2020. La semana sigue avanzando y miren, a mí me ha agarrado de sorpresa que este próximo jueves es jueves de Corpus Christi. O sea, es un día no feriado en nuestro país. Así que ya usted sabe, ese día no se trabaja, aunque nos parece tan extraño, ¿verdad? Porque hemos pasado tantos días sin prácticamente hacer nada con el tema de la cuarentena, pues hace poquito tiempo es que estamos como reincorporándonos en la cotidianidad o en la covidianidad, como dice el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Este próximo jueves es jueves de Corpus Christi y es no laborable en nuestro país. A mí me agarró de sorpresa, de verdad, que no lo tenía y no lo creía. Bueno, pero ya usted sabe que es para que usted descanse en su casa, no vaya a hacer desórdenes por ahí, que la cuarentena está todavía con ciertas limitaciones, el distanciamiento social, usted sabe que no se permiten actividades sociales, que no se permiten fiestas y nada de eso. Y el toque de queda también continúa desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Igualito, igualito. Y a propósito de eso, el presidente de la República ha solicitado nuevamente al Congreso de la República una extensión o una prórroga en el estado de emergencia que se vence ya en estos días, el último que le concedieron. A diferencia de otros casos, de otros momentos que el gobierno solicitó 25 días, en esta ocasión solamente está solicitando 17 días de estado de emergencia. Y el gobierno ha dicho que la apertura económica gradual ha traído consigo un gran aumento del flujo de personas en las calles, lo que incrementa el riesgo de contagio de la población. Esto es justificando el tema para que se pueda, el Congreso pueda conocer las razones por las cuales está pidiendo un estado, una prolongación del estado de emergencia. También dijo que es necesario mantener las restricciones en el tránsito en ciertos horarios, además del cierre temporal de centros de diversiones y restaurantes que podrían causar aglomeraciones, medida que se mantiene gracias al estado de emergencia. O sea, sobre esta base fundamentalmente el gobierno está solicitando. Y no me parece para menos. Yo pienso que debiera continuarse, pero hay un tema con los grupos de oposición, los partidos de oposición que entienden que no es necesario la prolongación del estado de emergencia. Eso dicen ellos. Incluso Leonel Fernández ha reiterado que no es necesario el estado de emergencia. Diputados del Partido Revolucionario Moderno también han dicho lo mismo, que no es necesario, y es porque de alguna manera este tema se ha politizado, o por lo menos la oposición ha politizado el tema porque ellos entienden que ha sido utilizado por el gobierno para promover la candidatura de Gonzalo Castillo. Y yo digo, como dice un amigo, lo que es igual no es ventaja. Lo que es igual no es ventaja. Si es así, vaya usted también, haga los movimientos, vaya a hacer su campaña, vaya a llevar sus ayudas, aproveche ese tiempo para eso. O sea, lo que es igual para uno también es igual para usted. Pero hay que ver otra vez qué va a pasar en el Congreso Nacional con este tema de la prórroga que está pidiendo el gobierno, 17 días más de estado de emergencia. Recuerden ustedes que ayer, oigan esto, yo les dije a ustedes ayer que me preocupaba el incremento que se había producido en 300 y tantos de los infectados en los últimos 2 días. 300 y tantos. Miren, el último boletín del Ministerio de Salud Pública da cuenta, el emitido el día de ayer por Rafael Sánchez Cárdenas, da cuenta de que en el país hay en estos momentos, desde el inicio de la pandemia en nuestro país, hay, déjame ver si la computadora me permite ver los números porque se me ha fixado aquí, cuestiones que, ok, hay 20.126. Se han producido 20.126 casos confirmados de COVID-19 en el país. Se han producido 539 muertes y se han recuperado del COVID-19
158. A mí siempre me gusta hacer el siguiente cálculo. Vamos a ver si podemos hacerlo aquí. Y es que si se han producido 20.126 casos, tenemos que restarles los 539 de los fallecidos menos los 12.158. Eso dice que en el país actualmente hay unos 7.000 casos actualizados, vigentes de COVID-19. Tengo que calcularlo de nuevo porque ahora la computadora está súper rápida. Entonces decimos que tenemos 20.126 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. No es que hay 20.000 ahora, sino que a eso hay que restarle, como le dije, los 539 fallecidos, menos los 12.158 personas recuperadas del COVID-19, y tenemos 7.429 personas actualmente con COVID-19. Entonces, en el día de ayer reportaron, señores, un incremento único que no se había producido en la República Dominicana de más de 500 contagiados. Se hicieron también una gran cantidad de pruebas, pero hasta ahora en el país no se había registrado un reporte de tantos contagiados de un día para otro. Y esto, claro, tiene que ser así. Primero, la cantidad de pruebas que se están realizando, y segundo, hay mucha gente en la calle, hay mucho movimiento. Entonces yo creo que es pertinente que se mantengan las medidas precautorias de restricción de movilidad que está solicitando el gobierno para llevar esto medianamente ya bajo control. Entonces, es necesario el estado del toque de queda de 7 a 5 de la mañana, las limitaciones para las reuniones. Estamos en la fase 2, ya se está permitiendo que se hagan cultos en las iglesias, misas en la iglesia católica, y algunos tipos de reuniones. Pero el tema de los restaurantes, el tema de las plazas comerciales que tienen áreas donde muchas veces se aglomeran muchas personas que en áreas de esparcimiento, el cine y cosas y temas como eso, las playas, los balnearios, hasta ahora mismo están supuestamente paralizados. Y es importante que se mantenga. Son 17 días más y yo pienso que vamos bastante bien, pero con estos opositores, Pacheco fue uno de ellos que dijo que no estaba en disposición de aprobar un día más para estado de emergencia, y Leonel Fernández también ha dicho lo mismo. Entonces, las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados de la Fuerza del Pueblo y el PRM hacen que el gobierno no tenga mayoría para tomar esa decisión, a menos que se produzca lo que pasó en la última ocasión, y era que el gobierno ya había cabildeado, creo que 2 votos de 2 diputados de la Fuerza del Pueblo, que le iban a dar la autorización a los fines de que se aprobara el estado de emergencia que estaban solicitando. En ese momento se llegó a un acuerdo y se concedieron los días que estamos viviendo en estos momentos. Así que vamos a seguir, señores, vamos a seguir 17 días más. Es mejor llegar seguro a las elecciones porque el día 5 de julio tenemos que votar. Vaya a votar. Yo tengo mi preferencia electoral. Usted tiene la suya. Lo importante es que usted vaya a ejercer el voto. No se quede en su casa por temor a esto del COVID-19, que ya parece que los medicamentos que se están utilizando están dando muchos efectos, están resultando. Por eso la gran cantidad de personas recuperadas cada día. Así que no tenga temor para las elecciones que vienen. Bueno, señores, vamos como siempre al inicio de este programa a la frase célebre del periodista, y de inmediato las noticias más importantes del Periodista TV, locales e internacionales. La frase célebre del periodista: no juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Un pensamiento de Robert Louis Stevenson. Repito, no juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas.
Luis Abinader, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno PRM, informó que durante su gestión aspira a crear 600.000 empleos formales para reducir la tasa de desempleo y revertir la informalidad en el mercado de trabajo. El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo denunció este lunes una transacción irregular de las administradoras de fondos de pensiones en la que fueron liquidados instrumentos financieros por 40.000 millones de pesos que tenía la institución en el Banco Central. Y en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución, estamos procediendo en plenitud de derechos y facultades a iniciar un proceso de interpelación sobre 3 funcionarios públicos, el ministro de Hacienda, el gobernador del Banco Central y el superintendente de pensiones. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, dijo que promete rebajar los impuestos y proveer mejores salarios. Expresó que su programa macroeconómico consiste en acelerar y asegurar el bienestar económico y social de nuestra gente con más servicios, empleos y mejores salarios. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ISARRIL, incluyó la cobertura de las pruebas RT-PCR para detección del COVID-19 para pacientes que se van a someter a cirugías selectivas, odontológicas y procedimientos médicos invasivos. Las protestas en Estados Unidos ya tienen su exigencia: quiten fondos a la policía. Las manifestaciones arrancaron como una forma de indignación ante el asesinato de un policía al afroamericano George Floyd. Sin embargo, recientemente está comenzando a consolidarse un lema: Defund the Police. Lo que piden es un recorte en los fondos a la policía, una medida que algunos lugares ya han empezado a contemplar. Este domingo, la mayoría del Consejo Municipal de Minneapolis anunció su compromiso de desmantelar el departamento policial de la ciudad, y en las 2 mayores ciudades de Estados Unidos los llamamientos a recortar fondos también han tenido efecto en tan solo unos días. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció la semana pasada un recorte del presupuesto policial de $150 millones que se destinarán a comunidades afroamericanas y latinas. Mientras que en Nueva York, su homólogo Bill de Blasio también adelantó su intención de quitar fondos al Departamento de Policía, que cuenta con 36.000 agentes y un presupuesto anual de unos $6 millones, y usarlos en programas para juventud. Fianza de $1,25 millones para el ex policía de Minneapolis acusado de asesinar a George Floyd. Así lo ha decidido la juez Janice Jenkins en la primera comparecencia ante la corte de Derek Chauvin este lunes. La magistrada ha dado la opción de reducir dicha fianza a $1 millón bajo ciertas condiciones, a las que ni el acusado ni su abogado pusieron objeción. Chauvin se presentó ante la juez por vía telemática desde la prisión de Oak Park Heights, donde se encuentra encerrado bajo la acusación de asesinato en segundo grado. Esta noticia llega 5 días después de que el fiscal general de Minnesota endureciera los cargos contra Chauvin e incluyera en el caso a los otros 3 exagentes presentes en la escena. Fue precisamente el fiscal general de este estado que decidió elevar la acusación contra el ex policía al cargo de asesinato en segundo grado, tras haber sido imputado el pasado 29 de mayo de asesinato en tercer grado y de homicidio imprudente. Según la legislación del estado de Minnesota, la diferencia recae en que el asesinato en tercer grado es el que causa la muerte de la persona de manera no intencionada a través de un acto eminentemente peligroso y puede acarrear una pena de cárcel de no más de 25 años. El asesinato en segundo grado, en cambio, es el que ocasiona el fallecimiento de alguien sin intención mientras se inflige o se intenta infligir unos daños y puede ser penado con hasta 40 años de prisión. El asesinato de Floyd ha sido el detonante para una serie de manifestaciones en distintos puntos de Estados Unidos desde finales de mayo, donde unas 40 ciudades han declarado toque de queda nocturno para tratar de frenar los desórdenes y saqueos en los que derivaron las protestas. Señores, muchas gracias por continuar con El Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz. Yo soy el periodista. Miren, el día de ayer Gonzalo Castillo se dirigió al país en una locución breve, creo que de 6 minutos más o menos, donde estaba hablando
de cómo va a financiar ese ambicioso plan de gobierno, programa de construcción que él habló recientemente cuando participó en el debate, o más que debate, en el monólogo de la AIRD, la Asociación de Industria de la República Dominicana. Digo monólogo porque cada uno de los candidatos habló de manera independiente, ¿verdad? Hasta donde yo pude ver, y expusieron cada uno sus criterios de su programa de gobierno. Con esta ocasión parece que como el tema causó mucho interés en la población, esto de dinamizar la economía a partir de programas de construcción, parece que el candidato del oficialismo, Gonzalo Castillo, decidió explicar cómo era que iba a hacer esto, y así lo hizo en el día de ayer en horas de la noche, a eso de las 8 de la noche, y él explicó lo siguiente. Él dice que hay 5 modalidades importantes para el desarrollo de este proyecto. El plan de construcción de obras públicas de su gobierno será ejecutado de la siguiente manera. La primera es con inversión directa del Estado a través del presupuesto general de la Nación, realizadas con las recaudaciones. Y la segunda comprende alianza público-privada, en las cuales el Estado y el sector privado van a unificar esfuerzos con aportes de capital y financiamiento para garantizar las obras, la construcción de esas obras. También indicó que la tercera forma en que va a hacer realidad este proyecto de construcción abarca concesiones del sector privado nacional y extranjero, otorgadas de manera transparente a partir de licitaciones públicas. La cuarta implica la creación de fideicomisos con activos productivos del Estado y que actualmente generan flujo de caja y beneficios. Y por último, la quinta dijo que comprende la emisión de bonos de infraestructura para financiamiento de obras, con baja tasa de interés y garantía parcial de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas partes a nosotros nos resultan sumamente interesantes y llamativas, toda vez, señores, toda vez que el país necesita dinamizar su economía, y el sector construcción, cuando es a partir del mismo gobierno que construye obras y obras, se dedica a hacer apartamentos, al igual que el sector privado, eso dinamiza la economía. Él creo que había hecho énfasis en que iba a hacer construcción con la materia prima del blocks, porque el blocks dice que genera más empleos. Genera más empleo, mejores pagas que los formatos que hay de casas rápidas, que son con una especie ahí de plafón o de chirro, algún material que son armables rápidamente. Entonces dice que esa no es como tan beneficia tanto para dinamizar la economía. Lo que va a hacer una inversión importante es en la construcción sobre la base del block como materia prima, el cemento, en todo esto que nosotros recibimos y con beneplácito, y creemos que es importante. Nosotros habíamos decidido, señores, presentarles a ustedes la participación de los 3 candidatos en el debate en el que dieron a conocer parte de su programa de gobierno, que es en el debate que organiza la AIRD, que es la Asociación de Industria de la República Dominicana, en 3 programas consecutivos. Íbamos a comenzar con Leonel Fernández, pero como Gonzalo hizo esta disertación el día de ayer, yo quiero compartir con ustedes lo que dijo Gonzalo Castillo. Entonces mañana comenzaríamos a presentarles a ustedes para que se refresquen y le den seguimiento a lo que están planteando cada uno de sus candidatos. Estaremos presentándoles las 3 participaciones que hicieran en el debate de la AIRD. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes la alocución del día de ayer de Gonzalo Castillo. Veamos. Queridas familias dominicanas, como anuncié la semana pasada, mi programa de gobierno incluye un masivo plan de obras públicas que va a reactivar la economía y crear miles de empleos. Junto a mi equipo técnico, desarrollamos una estrategia macroeconómica que nos va a asegurar los fondos necesarios para llevar a cabo tan necesarias obras. Mi plan de gobierno está enfocado en superar la crisis y llevar a nuestro país a un nuevo nivel de crecimiento y bienestar para todos. Para estos fines, ejecutaré mi plan dentro de un marco que respetará en todo momento la continuidad del proceso de consolidación de las finanzas públicas. Tendremos un sistema tributario simple, con menos impuestos
y rebajas en una serie de tasas para atraer más inversiones y facilitar hacer negocios en la República Dominicana. Esas nuevas inversiones significan más empleos, más consumo, más ingresos y más derrame económico en todos los sectores de la sociedad. De igual manera, mantendremos la independencia del Banco Central, que garantizará la estabilidad de la tasa de cambio para que cada dólar que entre a nuestro país rinda mucho más. Y por supuesto, mantener una baja tasa de inflación que ayuda a disminuir la incertidumbre, contribuye a preservar el poder adquisitivo de los salarios y ayude a reducir los índices de pobreza. Lo anterior nos permitirá avanzar hacia una meta histórica y de fundamental importancia para la economía dominicana: lograr el grado de inversión. Esto nos hará aún más competitivos y atractivos para las inversiones nacionales y extranjeras. Mi plan de obras públicas será ejecutado bajo 5 modalidades principales. Primero, inversiones directas del Estado a través del Presupuesto General de la Nación realizadas con las recaudaciones. Segundo, alianzas público-privadas, en las cuales el Estado y el sector privado unen esfuerzos con aporte de capital y financiamiento garantizado por las mismas obras. Tercero, concesiones al sector privado nacional y extranjero, otorgadas de manera transparente a partir de licitaciones públicas. Cuarto, creación de fideicomisos con activos productivos del Estado y que actualmente generan flujo de caja y beneficios. Quinto, emitiremos bonos de infraestructura para financiamiento de obras con bajas tasas de interés y garantía parcial de organismos como el BID. Vamos a poner a circular dinero en la calle y en el bolsillo de los dominicanos, estimulando la entrada de divisas que se ha visto fuertemente afectada con el COVID-19, potenciando la inversión extranjera a través de las medidas ya mencionadas. La otra fuente importante de divisas y que dinamiza todos los sectores de la economía es el turismo. Por eso, la plena recuperación y aumento de esta actividad será una prioridad en mi gobierno desde el primer día. En relación con la minería, promoveremos la aprobación de un nuevo marco legislativo que facilite la inversión en ese sector. Apoyaremos fuertemente la creación de centros logísticos para hacer más eficientes y económicos los sistemas de distribución nacional y las exportaciones. Como ven, hemos diseñado un plan coherente, responsable y balanceado que combina medidas económicas tradicionales con nuevas ideas para superar la crisis y que todos los sectores de la economía vuelvan a recuperar lo más rápido posible su ritmo de crecimiento. Pero lo más importante que vamos a lograr con este programa macroeconómico es acelerar y asegurar el bienestar económico y social de nuestra gente, con más servicios, empleos y mejores salarios. Voy a trabajar e incentivar la generación de empleos. Ya lo he dicho y quiero repetirlo. Junto al sector privado vamos a realizar el plan de obra más ambicioso de las últimas generaciones. Las 100,000 viviendas las vamos a construir juntos. El sector privado se encargará de la construcción porque así se es más eficiente y baja el costo. El gobierno facilitará los terrenos. Vamos a cubrirle el 10% del inicial a los compradores y la banca comercial te financiará con cuotas mensuales aún más bajas que el pago de un alquiler cada mes. Todos los sectores de nuestra nación, maestros, policías, personal de salud, militares, profesionales y todos los dominicanos tendrán acceso a los beneficios de este plan. A mi plan de obras públicas no le faltarán recursos, ni decisión política, ni capacidad de acción. Vamos a crear más oportunidades, pero para todos y todas. Vamos arriba, a trabajar. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95 además filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos,
no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Yo soy de aquí. Aquí crecí y aquí me formé. Desde mis inicios en la política tuve la vocación de servicio. Quiero ser diputado por Santo Domingo Norte para trabajar por el bienestar y el desarrollo socioeconómico de este municipio. Trabajar por mi gente que me vieron formar. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Señores, gracias por continuar con El Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Miren, nos llegó a nuestra redacción un video donde se muestra a un grupo de personas en motocicleta en una persecución hasta pareciera de película, miren en pantalla, tras un minibús de esos de 30 y pico de pasajeros, que parece que es del transporte público. Y lo están persiguiendo, aunque inicialmente no se explicaba cuáles eran las razones por las que lo estaban persiguiendo. El que iba en un motor empezó a decir y a vociferar, un ladrón, es un ladrón el que va en ese vehículo. El conductor del minibús se le notaba manejando torpemente, temerariamente, y wow, movía a sospecha todo lo que él estaba haciendo en ese momento y por qué estaba huyendo y de qué estaba huyendo. Lo cierto es, señores, que entró a una vía donde por necesidad, porque había un tapón, tuvo que detenerse. Entonces algunas personas se acercaron, le cayeron a pedradas al vehículo. Observen cómo una persona le da en la cabeza con algo le da en la cabeza al conductor, que parece que pierde el conocimiento y el minibús se va hacia atrás. Hace unos momentos nos llegó la información de que el conductor de ese vehículo había fallecido, había muerto. Y a mí me causa, señores, una gran preocupación, porque el hecho de querer tomar la justicia en las manos es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Aquí se acostumbra que a veces quieren perseguir a una persona que es un ladrón, que robó, lo agarran y lo quieren acribillar. Oye, le dan tanto golpe que casi a veces los matan. Otras veces lo dejan en condiciones sumamente delicadas. Yo soy de los que digo que a los delincuentes no se les debe tener compasión. Yo soy de los que digo eso, que la justicia, si no funciona, a veces es hasta casi correcto que funcione entonces la gente haciendo justicia por su propia cuenta. Pero eso tiene sus riesgos, altos riesgos. Ese caso que ustedes vieron ahí, hasta este momento no hay una explicación de lo que pasó. Hasta este momento no hay una explicación, señores, de lo que pasó. No sabemos por qué el vehículo iba huyendo. No sabemos por qué lo perseguían. No sabemos
por qué lo agredieron. Ahora, las personas que actuaron ahí sin ningún tipo de respeto a la vida humana tendrán que responder a la justicia. Tendrán que responder a la justicia. Tendrán que explicarse por qué le cayeron a pedradas a ese chofer de guagua pública. Yo les digo, yo desconozco lo que pasó. Ahora, yo digo, tomar la justicia en sus manos es un tema que puede ser muy delicado, señores. No es lo mismo cuando usted sorprende a un delincuente haciéndolo mal hecho. Aquí se ha visto ajusticiamientos por grupos de personas cuando sorprenden a una persona haciendo fechoría, a veces en violaciones, a veces en robo, a veces en asesinato, a veces en abuso contra algunas mujeres, etcétera, etcétera. Pero cosas como esta no se deben seguir permitiendo. Y la gente tiene que ser un poquito más reflexiva. Tiene que ser un poco más reflexiva. Y ese señor que se ve que le da el golpe en la cabeza tendrá que responder por eso. Tendrá que responder por eso. Miren, señores, durante este proceso de cuarentena y de toque de queda que hemos estado viviendo alrededor de 100 días, nosotros hemos sido muy críticos con el comportamiento de la policía en nuestro país, porque desde nuestro punto de vista, la policía actuó con abuso de poder y más allá de la competencia en este tema. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros observamos en diferentes momentos cómo los policías llegaban a un lugar y empezaban a detener a las personas porque supuestamente estaban fuera de sus casas y estaban violentando el toque de queda que en algún momento comenzaba a las 5 de la tarde. Pero no solamente se limitaban a detener a las personas que estaban ahí, sino que empezaban a sustraer propiedades de esas personas, hasta el colmo de llevarse sillas plásticas, hasta el colmo de llevarse hasta un guisado de chivo que estaban haciendo, al extremo de que si encontraban una motocicleta parqueada en el área, se la llevaban porque la motocicleta también estaba violentando la cuarentena. Vimos también cómo personas fueron agredidas físicamente por policías sin la necesidad de hacerlo porque por alguna conversación que sostuvieron con la persona que fue afectada. Y vimos también cómo le daban golpes a una persona que estaba incluso hasta esposado, ¿verdad? Vimos también cómo a un doctor le dieron una pescozada. No sabemos por qué razón o por qué motivo. Lo cierto es que también observamos, para que no se me olvide, un policía que escaló hasta un segundo nivel, entró a una casa, a una propiedad privada, y allí sustrajo un radio con el cual ellos estaban escuchando música en esa casa. Entonces, una serie de acciones que cometieron la policía que a nosotros nos causaba mucha, pero muchísima preocupación. Y en definitiva, señores, a mí me causó alarma. Yo, por Dios mío, algo no está bien. Algo no está bien en este comportamiento. ¿Qué dicen las personas? ¿Qué dicen las autoridades de más arriba? ¿Qué dicen los abogados? Y llegué en algún momento en hablar de las comisiones de derechos humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si se pronunciarían sobre ese tema, sobre situaciones como esta. Pues resulta que no solamente en la República Dominicana se vivieron excesos como esos que planteo, sino que en otros muchos países que empezaron a actuar bajo el procedimiento de estado de emergencia se produjeron abusos por parte de la autoridad. Pues hace unos días la Corte Interamericana de los Derechos Humanos realizó un seminario titulado Restricciones y suspensión de derechos y sus consecuencias en el marco del COVID-19. Ahí participaron, para ser exacto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unas 10 personas especialistas en derecho internacional, especialistas en derechos humanos. En esa conferencia que duró alrededor de 3 horas. ¿Y qué quiero decirles con esto? Es más, y fue incluso moderada por uno de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que es el juez Eduardo Ferrer McGregor, mexicano él, fue quien moderó este seminario. Allí participaron a Sabrina Ragoné, profesora de Derecho Comparado, a Elizabeth Salmón, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora ejecutiva del PUC del Perú, Pedro Salazar de México, Catalina Botero, Javier García Roca, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos decidido nosotros? Nosotros queremos compartir las exposiciones de cada uno de ellos, por supuesto, en varios programas, porque son temas interesantes que nos van a traer muchísima luz sobre esto de los derechos humanos de las personas, especialmente de los derechos humanos en tiempos de medidas restrictivas como los estados de emergencia o estado de no coerción o estado de excepción, donde una cierta cantidad de derechos se limitan al ciudadano porque el país lo necesita, pero en ese marco se producen abusos. Entonces, yo quiero presentarles en el día de hoy la parte introductoria que hizo Eduardo Ferrer McGregor, que es juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que moderó este seminario, y él mismo va a introducir a la doctora Sabrina Ragone de Italia, quien es profesora de Derecho Comparado de la Universidad de Bolonia. Entonces, así, en los programas siguientes estaremos presentándoles a cada uno de los participantes. Así que yo les invito a ustedes que den seguimiento a esto. Si usted es una persona interesada en los derechos humanos, vamos a darle seguimiento a cada una de estas intervenciones que yo las vi y óiganme, yo quedé completamente edificado y satisfecho. Las autoridades, los policías que tuvieron acceso, pueden fácilmente enfrentar situaciones muy delicadas a nivel judicial, y no solamente eso, sino que las autoridades de más arriba, quienes daban la orden, también pudieran verse, en caso de que alguna persona pudiera accionar en contra de ellos, verse en una situación de tener que responder por abusos de poder en el marco del estado de emergencia que se produjeron aquí, por ejemplo, en la República Dominicana y por supuesto que en otros países, porque son derechos universales los que fueron violentados durante ese tiempo. Así que vamos a ver a Eduardo Ferrer McGregor haciendo una breve introducción de lo que se trata el seminario, y él mismo va a dar paso a Sabrina Ragone, profesora de Derecho Comparado de la Universidad de Bolonia. El pasado 9 de abril, la Corte Interamericana emitió la Declaración 1/2020 sobre COVID-19 y derechos humanos, en donde puntualizó una serie de problemas y desafíos que surgen como consecuencia de la pandemia. A su vez, estableció que las respuestas de los estados deben ser abordadas desde una perspectiva de los derechos humanos. Las medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos. En este sentido, si bien la Corte Interamericana no ha enfrentado a través de su jurisprudencia una situación similar a esta pandemia, en sus más de 4 décadas de existencia, el tribunal ha establecido criterios específicos que deben cumplirse cuando se trata tanto de una suspensión como una restricción o limitación o afectación a los derechos y libertades. Vamos a iniciar en primer lugar, y conforme el programa anunciado, con la intervención de la doctora Sabrina Ragone de Italia, quien es profesora de Derecho Comparado de la Universidad de Bolonia. Déjenme empezar con un agradecimiento
Para mí es un honor poder participar en este seminario y también es un gran placer poder compartirlo con personas a las que me unen lazos de amistad verdaderamente muy, muy profundos. En mi breve intervención voy a abordar básicamente 3 aspectos. En la primera parte les daré algunas informaciones sobre los hechos, es decir, informaciones fácticas. En la segunda parte, que es la parte más amplia de mi intervención, hablaré de las consecuencias directas de la gestión de la pandemia en el sistema italiano en términos de restricción y suspensión de derechos fundamentales y libertades. Y en la última parte, más breve, les compartiré algunas reflexiones sobre los que yo denomino las consecuencias indirectas. Empecemos pues con los hechos. Como ya saben, Italia ha sido el primer país europeo en tener que enfrentarse a la pandemia. A finales de enero, la Organización Mundial de la Salud consideró que se trataba de una emergencia de salud pública de preocupación internacional y al día siguiente el gobierno italiano declaró el estado de emergencia nacional. Ahora, como no hay una regulación constitucional específica para este tipo de supuestos, porque solo tenemos, entre comillas, el estado de guerra, el gobierno empleó principalmente normas que están relacionadas con la protección civil. Y entonces, con esta declaración de estado de emergencia nacional, empezó todo. Estábamos a finales de enero en un momento en el que nadie podía tener conciencia de lo que nos esperaba en los meses siguientes. Desde entonces se cuentan unos 234.000 casos y alrededor de 33.700 fallecidos, distribuidos en todo el territorio del estado, aunque están más concentrados en las áreas del norte, que son aquellas áreas que fueron declaradas desde el principio, es decir, desde febrero, zonas rojas. En realidad, solo unas pocas semanas después, el país entero fue declarado zona roja o zona protegida, con limitaciones de la circulación, cierre forzoso de actividades productivas y, como veremos, otras restricciones de libertades. Desde entonces, desde una perspectiva jurídica, también se cuentan 13 decretos leyes que han tenido que ver, de alguna forma, con la reacción a la pandemia, y que han afectado los temas más variados, es decir, medidas sobre financiación y recursos para el sistema de salud, algunas medidas sobre escuelas, como veremos, la educación ha sido afectada por la respuesta a la pandemia, seguridad social, medidas económicas de todo tipo. Ahora, ¿qué son los decretos leyes que han sido la fuente más utilizada en la respuesta a esta pandemia? Son fuentes que puede dictar el gobierno, según nuestra Constitución, en casos extraordinarios de necesidad y urgencia. Son fuentes primarias, tienen rango de ley, pero necesitan ser convertidos en ley por parte del Parlamento en un plazo de 60 días desde su publicación, porque si no pierden efecto. Es decir, son fuentes primarias, pero de alguna forma provisionales. Además de este tipo de decretos, creo que han podido leer en la prensa y en los comentarios también referencias a otro tipo de decretos, es decir, los decretos aprobados por parte del presidente del gobierno tras haber consultado a otros ministros competentes y a las regiones afectadas. En marzo llegó el confinamiento, el lockdown, el cierre de todas las actividades declaradas no esenciales y la prohibición de desplazarse y de salir de su propio domicilio si no fuera por razones médicas, de trabajo, urgencia o necesidad. Eso fue casi 2 meses de confinamiento. Llegamos a la denominada fase 2, que ha sido llamada la fase de convivencia con el virus, hace un mes y un día. El 4 de mayo, y allí se ha permitido la libertad de movimiento dentro del territorio de cada región. Italia es un estado regional, tenemos 20 regiones y a partir de hace 2 días, el 3 de junio, también están permitidos los desplazamientos de una región a otra. Lo que no está permitido son las aglomeraciones y reuniones masivas, en ningún caso. Hay obligación de llevar mascarilla en lugares determinados, en particular en lugares cerrados, e incluso obligación de llevar mascarilla fuera si no se puede garantizar el respeto del distanciamiento mínimo de 1 metro entre los distintos sujetos. Hace 2 días nosotros también volvimos a abrir las fronteras a los Estados miembros de la Unión Europea, a Reino Unido y a otros países, y eso digamos que llevamos 2 días de lo que se ha denominado la nueva normalidad. Veamos entonces, y esta es la segunda parte de mi intervención, cuáles han sido las consecuencias directas
del manejo de la crisis sobre los derechos. Yo creo que ha habido un crecimiento exponencial de las limitaciones conforme al crecimiento del contagio. Probablemente se debe también al hecho de que hemos sido los primeros en tener que manejar las distintas fases de la pandemia. Y se han afectado tanto libertades clásicas como derechos sociales. Podemos pensar en primer lugar en la libertad personal. Si solo pensamos en la medida de la cuarentena obligatoria, es un ejemplo muy claro. En febrero se estableció la cuarentena obligatoria solo para aquellos sujetos que hubieran entrado o estado en contacto directo con alguien a quien se le había diagnosticado haber contraído este virus. Después se amplió también a personas que hubieran vuelto de las zonas de China más afectadas por la pandemia, pero luego se ha ampliado mucho más. A cualquier persona que hubiera regresado a Italia o entrado en el territorio italiano se impuso la cuarentena de 14 días, durante los cuales no se podía salir del domicilio, y también claramente se ha establecido la cuarentena obligatoria para todos los sujetos que hubieran sido testados y que hubieran dado positivo y entonces que tuvieran el virus. Segunda libertad afectada, la libertad de circulación, que nuestra Constitución en el artículo 16 regula en dos aspectos, tanto la posibilidad de circular y permanecer libremente en cualquier parte del territorio y también en la vertiente de poder salir y volver al territorio nacional. También este artículo establece que se puede limitar por razones de sanidad y razones de seguridad. A este respecto, la primera medida fue interrumpir el tráfico aéreo con China. Después se anularon todas las paradas de los transportes públicos en aquellos municipios que estuvieran dentro de las primeras zonas rojas. Pero si piensan en las limitaciones que les he mencionado hace 2 minutos, pueden ver que esta libertad ha sido limitada e incluso anulada en algunos momentos del confinamiento. ¿Qué más? La libertad de reunión. La libertad de reunión, según nuestra Constitución, se puede limitar si hay amenazas a la seguridad o a la salud pública. Y al principio, como les decía, se han adoptado medidas más específicas. Por ejemplo, se prohíben congresos médicos. Ahora están prohibidas todas las reuniones masivas, como les dije, todas las aglomeraciones, incluso las reuniones privadas. Y ese es un aspecto interesante porque desde esta perspectiva también se ha afectado, además de la libertad de reunión en sí, la libertad de domicilio, según la mayoría de la doctrina. Se ha afectado también a la libertad religiosa. Nuestra Constitución protege el derecho de practicar el culto en privado y en público y, como se pueden imaginar, si se limita la posibilidad de desplazarse, si se limita la posibilidad de organizar reuniones, también se va a afectar la libertad religiosa. Además, se han suspendido las ceremonias civiles y religiosas, se ha limitado el acceso a los lugares de culto y son limitaciones que siguen permaneciendo también ahora en esta nueva fase de la nueva normalidad. Incluso ahora que se pueden celebrar funerales, por ejemplo, existe la obligación de llevar mascarillas y hay un máximo de 15 familiares que pueden participar en los funerales religiosos. Pero como les decía, además de las libertades, también los derechos sociales, muchos derechos sociales han sido afectados. Pensemos en el derecho a la educación. Nuestras escuelas, desde las guarderías hasta las universidades, están cerradas desde marzo. Se han permitido solamente las actividades educativas a distancia online y hasta septiembre las escuelas no van a abrir. La única excepción es el examen de selectividad, como se denomina en España. En Italia se denomina examen de maturidad, porque se supone que los alumnos cuando pasen del instituto a la universidad van a ser más maduros, pero ese es el único examen que se va a poder realizar de manera presencial, pero es muy distinto al examen ordinario, digamos, el que hice yo y el que han hecho las generaciones anteriores. Además, se ha afectado claramente, y perdónenme, pero tengo que ir muy rápido, pero quiero darles una idea de todos esos aspectos que han sido de alguna forma restringidos, limitados durante la pandemia. El derecho al trabajo y la libertad de empresa. Por ejemplo, en todos los casos en los que es posible el trabajo desde casa, que se ha denominado en Italia smart working con la expresión inglesa, nadie sabe si de verdad es tan inteligente el trabajo desde casa, pero así se ha denominado. Y además se han cerrado actividades, todas las actividades no esenciales. Ahora, incluso que se han vuelto a abrir casi todas las actividades, hay unos protocolos de seguridad y de limpieza muy rígidos que se tienen que cumplir. El número de acceso, por ejemplo, cuántas personas pueden entrar, se tiene que llevar mascarilla, etc. El derecho de propiedad también.
se ha establecido la posibilidad de requisar bienes muebles necesarios, incluso bienes inmuebles necesarios. Por ejemplo, pensemos en hoteles que se hubieran utilizado para que determinados grupos pudieran realizar su cuarentena. Digamos que en una ponderación entre esos derechos o libertades y otros, lo que prevalece es otro derecho social, es decir, el derecho a la salud, que está regulado en nuestra Constitución, en el artículo 32, que prevé tanto la vertiente de derecho fundamental individual como la vertiente de interés colectivo, que es, digamos, el aspecto colectivo el que va a prevalecer en estos casos. Retomando lo que se estaba mencionando antes, yo creo que hay 3 parámetros, y con eso termino sobre esta parte, para valorar la legitimidad de estas medidas. Primero, el plazo. No se pueden admitir limitaciones o restricciones indefinidas. La motivación y la proporcionalidad, que haya proporción entre la medida adoptada y el riesgo que se podría correr en caso contrario. Y déjenme terminar con algunas muy breves reflexiones de un minuto y medio sobre las consecuencias indirectas o menos directas. La primera que yo veo es que se ha vuelto a abrir un debate en mi país sobre la importancia del Estado social. El sistema de salud público universal se implementó a finales de los años 70, pero ahora se está hablando otra vez, por ejemplo, de la necesaria interconexión entre derechos y deberes, en particular deber fiscal o deber tributario, es decir, la necesidad de contribuir para que los servicios públicos que nos proporciona el Estado sean servicios de calidad. Segundo aspecto, ha habido un impacto muy fuerte en la forma de gobierno y especialmente algo que ya vimos en el manejo de la crisis económica, es decir, una revalorización muy fuerte del papel del gobierno y en la gestión de la pandemia también en particular del presidente del gobierno. A este respecto también es interesante ver cómo ha cambiado la relación entre política y conocimientos científicos. Hay grupos de expertos que desde febrero asesoran tanto al gobierno nacional como a nuestros gobiernos regionales. Y termino de verdad con una reflexión que a lo mejor va un poco en contra de algunas observaciones que pueden haber encontrado, sobre todo acerca del papel preponderante del Estado, de los estados nacionales en la respuesta a la crisis. Eso puede ser verdad, pero yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es justamente que tenemos que comprender la interdependencia tanto a nivel europeo como a nivel global, y creo que nunca más podremos pensar que una crisis que se ha originado en otra parte del mundo no nos va a afectar. Gracias. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95 además filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Yo soy de aquí. Aquí crecí y aquí me formé. Desde mis inicios en la política,
tuve la vocación de servicio. Quiero ser diputado por Santo Domingo Norte para trabajar por el bienestar y el desarrollo socioeconómico de este municipio. Trabajar por mi gente que me vieron formar. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Bueno, señores, espero que este inicio de estas participaciones del seminario de restricciones y suspensión de derechos y sus consecuencias en el marco del COVID-19 empiece a serle de mucha edificación para usted. Mañana estaremos compartiendo con ustedes a Elizabeth Salmón del Perú. Ella es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y directora ejecutiva de IDERPUC Perú, también hablándonos sobre este tema. Como siempre, quien les habla, Edwin de la Cruz, el periodista, agradece su sintonía al Periodista TV. Tengan feliz resto de este día. Vea de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28.